En la seducción, la mujer dejó de ser un objeto pasivo y se convirtió en una figura de poder. Robert Greene. Su placer no despierta ante el hombre que intenta complacerla en todo, sino ante aquel cuya presencia toca la parte que ella protege del mundo. Porque una mujer puede controlar sus palabras, disimular sus miradas y negar lo que siente. Pero no puede negociar con la emoción que invade su cuerpo cuando aparece un hombre capaz de despertar su deseo sin arrodillarse ante él. Y justamente ahí comienza el territorio que casi ningún hombre comprende, donde el placer deja de ser físico y se convierte en una lucha silenciosa entre el miedo, la entrega y el poder. Almohadilla el lado oscuro del placer femenino que casi ningún hombre entiende. El hombre inseguro cree que el placer femenino comienza cuando toca un cuerpo. En realidad, comienza mucho antes. En el instante en que una mujer comprende que está frente a un hombre al que no puede gobernar con una mirada, desordenar con una ausencia ni convertir en mendigo mediante una dosis calculada de atención. Ahí aparece la primera verdad que casi ningún hombre está preparado para aceptar. Ella puede desearte y aún así alejarse. Puede sentir curiosidad y tratar de ocultarla. Puede disfrutar tu presencia y después levantar una muralla. Puede buscar cercanía y asustarse cuando esa cercanía amenaza con revelar algo que lleva años protegiendo. No porque las mujeres sean criaturas incomprensibles, sino porque el deseo humano nunca ha sido limpio, lineal ni obediente. El deseo arrastra memoria, miedo, orgullo, culpa, fantasía, heridas antiguas y contradicciones que la razón no consigue ordenar. Tú también eres así, aunque te resulte más cómodo llamarla complicada a ella que admitir el caos que llevas dentro. Ella tarda en responder y tú no observas una demora, ves el abandono de tu madre, el rechazo de la primera mujer que te hizo sentir insuficiente, la humillación que juraste no volver a soportar. Ella conversa con otro hombre y tú no ves una conversación, ves una amenaza contra tu valor. Ella cambia de ánimo y tú no percibes a una persona atravesando un conflicto interno. Sientes que estás perdiendo el control de algo que jamás te perteneció. Después llamas psicología femenina a lo que en realidad es tu herida masculina interpretando el mundo. Te obsesionas con encontrar técnicas para dominar su mente porque no has aprendido a gobernar la tuya. Buscas frases exactas, tiempos de respuesta, movimientos calculados y silencios diseñados para producir ansiedad. Te convences de que eso es poder porque durante unos minutos consigue alterar a otra persona. No lo es. Es dependencia disfrazada de estrategia. Sigues reaccionando a ella, simplemente has aprendido a reaccionar de una manera más teatral. El complaciente corre detrás. El manipulador se esconde para obligarla a correr detrás de él. Ninguno es libre. Los dos siguen construyendo su identidad alrededor de la reacción femenina. El primero necesita que ella lo apruebe, el segundo necesita comprobar que puede afectarla. Uno ruega con flores, explicaciones y disponibilidad ilimitada. El otro ruega desde la sombra, administrando indiferencia y esperando desesperadamente que ella pregunte por qué cambió. Ambos tienen la mirada clavada en la misma pantalla. Ambos se estremecen ante el mismo silencio. Ambos han puesto su centro en manos ajenas. La oscuridad del placer femenino no está en una colección secreta de trucos ni en una perversión que todas oculten bajo una apariencia inocente. Está en el territorio contradictorio donde una mujer desea sentirse segura sin sentirse encerrada, libre sin sentirse ignorada, vista sin sentirse invadida, deseada sin ser reducida a un objeto, desafiada sin ser humillada, vulnerable sin quedar indefensa. Esa tensión no se resuelve con una máscara de macho frío. Se sostiene con presencia. Y sostenerla exige una fortaleza que la mayoría de los hombres finge poseer hasta que una mujer toca. Exactamente la herida que llevan años evitando. Entonces el hombre amable se convierte en acusador, el tranquilo empieza a exigir explicaciones, el generoso presenta facturas emocionales y el supuesto líder revela que cada gesto tenía un precio. Yo hice todo por ti significa casi siempre compré tu cariño y ahora te niegas a pagarme. Ahí muere el deseo, porque la bondad utilizada como moneda deja de ser bondad. Es negociación encubierta. Ella descubre que detrás de cada favor había una demanda. Detrás de cada paciencia había resentimiento acumulado y detrás de cada «no te preocupes» existía un hombre que sí estaba preocupado, pero temía decir la verdad por miedo a perderla. Un hombre así no ofrece seguridad, ofrece una prisión acolchada. Parece cómodo al principio, pero cada pared está hecha de expectativas que él nunca se atrevió a pronunciar.
El placer necesita libertad porque nadie puede abandonarse a una experiencia cuando siente que después tendrá que responder por cada emoción que mostró. Una mujer puede acercarse profundamente a un hombre y luego necesitar distancia. Puede entregarle una parte íntima de sí misma y al día siguiente sentir temor, no porque todo haya sido falso, sino precisamente porque fue real. La intimidad expone. Ser vista de verdad puede producir tanto placer como pánico. Un hombre inmaduro interpreta ese repliegue como una ofensa y sale a perseguir garantías. Pregunta que cambió, exige definirlo todo, llena el silencio con mensajes y convierte una experiencia viva en un interrogatorio. El hombre sólido no castiga ni persigue. ¿Observa? Permanece abierto, pero no se abandona. Pregunta una vez cuando necesita claridad y escucha la respuesta sin fabricar otra más conveniente. No convierte la ambivalencia de ella en una misión personal. No se arrodilla ante la confusión. Tampoco usa el silencio como arma para cobrar venganza. Continúa viviendo. Esa continuidad es una forma brutal de atractivo porque demuestra que su mundo no se derrumba cuando alguien cambia de temperatura. No necesita volverse cruel para conservar su dignidad. Puede sentir deseo sin obedecerlo, dolor sin convertirlo en espectáculo y decepción sin tratar de herir a quien lo decepcionó. Eso es dominio. No dominarla a ella, sino impedir que cada movimiento suyo active un ejército dentro de ti. Muchos hombres dicen querer comprender el deseo femenino, pero solo aceptan comprenderlo si la conclusión aumenta sus posibilidades de conquistar. No quieren conocer a una mujer, quieren descifrar una cerradura. La miran como un sistema que debe responder a ciertos estímulos, una combinación entre halago, ausencia, misterio y presión. Cuando la puerta no se abre, culpan al mecanismo. Nunca consideran que quizá no existe una puerta para ellos, que la atracción no es una deuda y que ninguna ejecución perfecta obliga a otra persona a sentir. La madurez comienza cuando soportas esa verdad sin convertirla en resentimiento. Puedes ser valioso y no ser deseado por una mujer concreta. Puedes tener presencia, disciplina, cuerpo, propósito y conversación, y aún así no despertar algo en ella. Su negativa no redacta tu identidad. Solo describe su elección. El hombre débil convierte cada rechazo en un juicio universal porque todavía no posee una medida interna de sí mismo. Si ella lo quiere, se siente poderoso, si ella se aparta, se siente basura. Vive subiendo y bajando en un ascensor cuyo botón controla a otra persona. Por eso no seduce desde la abundancia, sino desde el hambre. Incluso cuando aparenta calma, sus ojos preguntan, ¿ya soy suficiente? Esa pregunta se filtra en todo. En el chiste exagerado que busca aprobación, en la historia inflada para parecer importante, en el cuerpo inclinado hacia ella mientras ella retrocede, en la velocidad con la que ofrece exclusividad antes de conocerla, en la forma en que acepta faltas de respeto para evitar que se vaya. Ella quizá no sepa explicarlo, pero lo siente. Siente que no está compartiendo con un hombre, sino administrando su autoestima. Cada respuesta puede elevarlo o destruirlo. Cada límite puede desencadenar un drama. Cada desacuerdo amenaza con convertirse en una prueba de amor. No hay placer profundo bajo esa carga. Hay vigilancia. El lado oscuro aparece cuando el deseo toca la sombra de ambos. Ella no solo desea lo que le conviene, a veces desea lo que la desafía, lo que despierta una parte negada, lo que rompe durante un instante la identidad que presenta al mundo. La mujer que controla cada aspecto de su vida puede sentirse atraída por un hombre ante quien no necesita dirigirlo todo. La mujer acostumbrada a ser admirada puede sentir curiosidad por alguien que la aprecia sin deslumbrarse. La mujer que ha debido endurecerse quizá experimente alivio frente a una presencia firme que no compite con su fuerza ni intenta castigarla por poseerla. Pero comprender esto no te autoriza a fabricar inseguridad, provocar celos ni actuar como verdugo de sus heridas. Una vulnerabilidad descubierta no es un botón que debas presionar. Es información que exige carácter. El depredador pregunta, ¿cómo puedo usar esto? El hombre íntegro pregunta, ¿qué responsabilidad aparece ahora que conozco esto? Esa diferencia separa la seducción de la explotación. Puedes despertar intensidad sin mentir. Puedes mantener misterio sin ocultar una doble vida. Puedes marcar límites sin aplicar castigos. Puedes provocar sin degradar. Puedes retirarte sin desaparecer para generar angustia. Puedes decir que no sin disfrutar el sufrimiento ajeno.
El poder deja de ser oscuro cuando puede caminar bajo la luz sin avergonzarse de sus métodos. Si necesitas que ella ignore tus verdaderas intenciones para que tu estrategia funcione, no estás seduciendo, estás manipulando. Si una conducta depende de debilitar su percepción, aislarla, confundirla o volverla adicta a intervalos de afecto y frialdad, no estás demostrando masculinidad. Estás revelando que no puedes inspirar deseos sin alterar primero el equilibrio psicológico de alguien. Eso no es superioridad. Es incapacidad decorada con cálculo. La intermitencia puede generar obsesión, pero obsesión no es intimidad. La ansiedad puede hacer que una persona piense en ti, pero pensar en ti no significa elegirte libremente. El miedo a perderte puede retener un cuerpo mientras expulsa lentamente el alma. Muchos hombres celebran esa retención porque confunden permanencia con amor. No les importa cómo se siente ella mientras no se vaya. Pero poseer una presencia vacía es una derrota que tarda en mostrar su rostro. Una noche mirarás a la mujer que conseguiste retener mediante culpa, temor o confusión y descubrirás que ya no existe brillo en sus ojos. Tendrás su rutina, quizás su fidelidad, quizás su cuerpo, pero no tendrás su entrega. Y una parte de ti sabrá que no fuiste elegido, construiste una situación en la que marcharse costaba demasiado. Ningún hombre con respeto propio puede llamar victoria a eso. El placer femenino crece donde existe permiso para dejar de actuar. Durante gran parte de su vida, una mujer aprende a medir su expresión, no reír demasiado, no desear demasiado, no mostrarse demasiado interesada, no parecer fría, no parecer fácil, no parecer necesitada, no incomodar, no exponerse, no confiar demasiado pronto. Camina bajo evaluaciones contradictorias. Si se abre, algunos la devalúan, si se protege, otros la llaman calculadora. Si expresa deseo, se arriesga a ser reducida a ese deseo, si lo oculta, se arriesga a no vivirlo. El hombre que solo observa el resultado final ignora la batalla interna que pudo precederlo. Cree que su tarea es arrancarle una rendición. La tarea real es construir una interacción donde ninguno necesite traicionarse para permanecer. Eso requiere leer más allá de las palabras sin inventar significados que te favorezcan. Una sonrisa no es consentimiento. Una conversación intensa no es una promesa. Una noche íntima no firma el futuro. El deseo puede existir sin disponibilidad y la disponibilidad puede cambiar. El hombre emocionalmente fuerte no considera estas verdades una amenaza contra su virilidad. Las considera el terreno mínimo de la realidad. Pregunta, observa y acepta. La seguridad no destruye la tensión, elimina el peligro innecesario para que la tensión elegida pueda crecer. El consentimiento claro no vuelve mecánico el deseo. Lo vuelve confiable. Permite que dos personas exploren sin que una tenga que adivinar si la otra respetará el límite cuando aparezca. El hombre que puede escuchar un más despacio, una ahora no o una hasta aquí, sin ofenderse demuestra algo que ninguna frase ensayada puede fingir, no necesita tomar para sentirse hombre. Esa capacidad de detenerse aumenta la confianza porque revela control auténtico. El desesperado teme que cualquier pausa sea el final y presiona. El hombre centrado sabe que su valor sobrevive incluso cuando el momento cambia. Lado oscuro del placer también contiene agresividad simbólica, juego, contraste, intensidad, abandono consciente del control y el deseo de atravesar por un instante una frontera emocional. Pero lo oscuro no significa dañino, significa aquello que muchas personas sienten y pocas se atreven a nombrar. Una mujer puede desear firmeza y conservar intacto su derecho a detenerla. Puede disfrutar sentirse guiada en un momento y dirigir en el siguiente. Puede fantasear con perder el control precisamente porque sabe que el hombre frente a ella no perderá el suyo. Esta diferencia es decisiva, la entrega erótica elegida no es subordinación humana. El hombre mediocre confunde un papel íntimo con una jerarquía permanente y termina intentando gobernar la vida de una mujer porque ella confió en él dentro de un espacio privado. Traiciona así lo que recibió. La confianza que le permitió acercarse se convierte en el material con el que fabrica una jaula. Después se sorprende cuando ella se apaga. La energía masculina firme no necesita extender su autoridad a cada rincón. Sabe contener sin apropiarse, orientar sin infantilizar y asumir iniciativas sin convertir a la otra persona en una pieza secundaria. Esa firmeza nace de una vida ordenada, no de una voz grave, una mandíbula tensa o una colección de frases dominantes. Un hombre puede hablar bajo y seguir siendo esclavo de la aprobación.
Puede tener músculos y temblar ante un mensaje sin respuesta. Puede acostarse con muchas mujeres y no haber conocido nunca la intimidad porque siempre huyó antes de ser visto. La cantidad no cura la vergüenza. A veces la esconde detrás de estadísticas. Él cuenta conquistas para no contar las veces que se sintió vacío después. Persigue el siguiente cuerpo porque durante unas horas la atención femenina silencia el desprecio que siente por sí mismo. Luego el silencio regresa. Siempre regresa. Ninguna mujer puede sostener indefinidamente la identidad de un hombre que se niega a construirla. Puedes recibir admiración, deseo y compañía. Si dentro de ti existe un tribunal convencido de que eres insuficiente, convertirás cada relación en un juicio. Buscarás pruebas de traición, interpretarás matices, revisarás tonos, compararás tu cuerpo, tus ingresos, tu experiencia y tu estatus con los de cualquier hombre que se acerque. El problema dejará de ser lo que ella hace y se convertirá en el significado que tu herida asigna a cada movimiento. Así nace el control. No nace de la fuerza, sino del terror. El hombre controlador rara vez admite, tengo miedo de no ser suficiente. Prefiere decir, yo sé cómo son las mujeres. Convierte su experiencia en una teoría universal para no tocar su dolor personal. Habla de naturaleza femenina, hipergamia, manipulación y pruebas constantes porque una doctrina rígida le resulta menos humillante que confesar que todavía sangra por una mujer que se fue. Reúne reglas para no volver a sentirse sorprendido. Decide no confiar nunca y llama sabiduría a su incapacidad de vincularse. Pero la armadura que impide la entrada de la traición también impide la entrada del amor. Puede evitar que lo destruyan, también garantiza que nadie lo alcance. Esa no es una vida poderosa. Es una retirada prolongada. Una mujer emocionalmente sana no busca un hombre incapaz de sentir. Busca, si existe atracción, a uno que no la obligue a hacerse responsable de todo lo que siente. Quiere poder decir algo incómodo sin que él se desmorone, poner un límite sin que él amenace con irse, expresar deseos sin que él pierda respeto, mostrarse vulnerable sin que esa información reaparezca como arma durante la próxima discusión. Quiere saber que la versión de él que la seduce y la versión que aparece frustrada pertenecen al mismo hombre. Muchos fracasan ahí. Son encantadores mientras obtienen lo que quieren y crueles cuando encuentran resistencia. Su respeto dependía de la obediencia. Su ternura era una estrategia. Su madurez duraba exactamente lo mismo que la satisfacción de sus deseos. Cuando ella dice no, conocen al verdadero hombre. Y él también debería mirarse en ese instante, porque la frustración revela el carácter con una precisión que el éxito jamás ofrece. No eres quien afirma ser durante una cena perfecta. Eres quien aparece cuando ella no responde como esperabas. El hombre que insulta después del rechazo confiesa que cada cumplido anterior fue una mentira. El que divulga intimidades porque terminó la relación demuestra que nunca fue digno de recibirlas. El que amenaza con reemplazarla revela que no está eligiendo desde la abundancia, sino intentando recuperar poder mediante miedo. El que se marcha con claridad y respeto, aunque le duela, conserva algo mucho más valioso que una victoria inmediata, conserva su palabra. El placer profundo no surge únicamente de sentirse deseada. Surge de poder desear sin pagar por ello con pérdida de dignidad. Una mujer puede encontrarse con hombres que celebran su apertura al principio y después la usan para juzgarla. Quieren una mujer libre, pero solo mientras su libertad los beneficie. Quieren que tenga deseo, pero se angustian ante la posibilidad de que ese deseo haya existido antes de ellos o pueda existir después. Quieren experiencia cuando los complace e inocencia cuando alimenta su ego. Exigen una combinación imposible, una mujer que sepa exactamente cómo satisfacerlos y, al mismo tiempo, no haya aprendido nada en ningún lugar. Ese doble estándar no es masculinidad, es fragilidad narcisista. El hombre inseguro necesita sentirse excepcional no por la calidad de la conexión presente, sino borrando mentalmente todo pasado que compita con su fantasía. Interroga, compara, imagina escenas y se tortura con detalles que luego utiliza para castigarla. Dice buscar honestidad, pero penaliza cada verdad que no halaga su ego. Después se queja de que ella oculta cosas. Fue él quien enseñó que la sinceridad era peligrosa. Si quieres una mujer transparente, debes ser capaz de recibir información incómoda sin convertirte en fiscal. Eso no significa aceptar cualquier conducta ni abandonar tus estándares.
Significa separar el pasado que no te corresponde controlar de los acuerdos presentes que sí puedes elegir. Puedes retirarte de una relación incompatible sin degradar a nadie. Puedes decir esto no encaja conmigo sin convertir tu preferencia en una sentencia moral universal. El límite sano protege tu vida, el juicio compulsivo intenta controlar la ajena. Uno nace del respeto propio, el otro nace del miedo. El hombre que comprende esto deja de buscar pureza y empieza a buscar coherencia. Palabras alineadas con actos. Deseo alineado con consentimiento. Libertad alineada con responsabilidad. Tampoco idealiza. Sabe que una mujer puede mentir, manipular, traicionar, explotar y ejercer crueldad. Ser mujer no convierte a nadie en inocente, del mismo modo que ser hombre no convierte a nadie en depredador. La sombra no tiene sexo. Cambian sus formas, sus oportunidades y sus máscaras. Pero todo ser humano puede utilizar culpa, seducción, silencio, victimismo, celos o vulnerabilidad fingida para obtener control. El error consiste en responder a esa posibilidad convirtiéndote en aquello que temes. Si ella usa atención intermitente para mantenerte disponible, no necesitas ganarle el juego. Necesitas abandonar el tablero. Si te compara para rebajarte, no debes competir hasta demostrar tu superioridad. Debes reconocer la falta de respeto. Si amenaza constantemente con irse para someterte, no necesitas sujetarla con más fuerza. Debes permitir que cada adulto se haga responsable de sus amenazas. Si miente y después te acusa de inseguro por notar contradicciones, no tienes que defender tu cordura durante meses. Observas patrones, preguntas con claridad y tomas decisiones. El hombre centrado no investiga eternamente una relación que le exige traicionarse. Tampoco condena a todas las mujeres por la conducta de una. Aprende sin petrificarse. Conserva criterio sin perder humanidad. La autodefensa psicológica no consiste en volverte más manipulador que la persona manipuladora. Consiste en no entregar a nadie el control exclusivo de tu percepción. Mantienes vínculos, propósito, hábitos, descanso, recursos propios y contacto con la realidad. No abandonas a tus amigos porque una relación nueva te produce euforia. No revelas toda tu vida en una semana para fabricar intimidad instantánea. No haces promesas bajo el efecto de una química que apenas conoces. No confundes intensidad temprana con compatibilidad. Una llama puede iluminar o incendiar. Su fuerza inicial no predice su duración. Observas cómo esa persona maneja la frustración, cómo habla de quienes ya no pueden ofrecerle nada, cómo trata a quienes no desea impresionar, cómo responde a tus límites y qué ocurre cuando no obtiene obtención inmediata. El carácter vive en esos márgenes. El encanto puede ensayarse. La reacción ante la impotencia es más difícil de falsificar. Esto también se aplica a ti. No tienes derecho a exigir estabilidad si tu vida es una sucesión de impulsos. No puedes pedir honestidad mientras ocultas tus intenciones. No puedes querer una mujer emocionalmente madura y presentarte ante ella como un proyecto abandonado que espera ser rescatado. Tus heridas explican parte de tu conducta, pero no la absuelven. Haber sido traicionado no te autoriza a vigilar. Haber sido abandonado no te permite asfixiar. Haber crecido sin afecto no convierte a una pareja en la madre que debe reparar tu infancia. El dolor merece compasión. La irresponsabilidad repetida necesita límites. La transformación masculina comienza cuando dejas de utilizar tu historia como permiso para lastimar. Quizá nadie te enseñó a regularte. Aprende. Quizá nunca viste un hombre expresar tristeza sin perderse dentro de ella. Conviértete en el primero. Quizá asociaste vulnerabilidad con humillación porque alguna persona utilizó tus confesiones en tu contra. Elige mejor dónde abrirte, pero no entierras tu humanidad junto con aquella traición. Ser vulnerable no significa derramar todo ante cualquiera. Significa decir la verdad adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado, sin convertir esa verdad en una factura. Esto me dolió, es vulnerabilidad. Como me dolió, ahora debes hacer lo que quiero, es coerción. Tengo miedo de perderte, puede ser honestidad. Tenemos miedo de perdernos a nosotros mismos por estar contigo, es coerción. Ambos están heridos, pero estamos trabajando en superarlo. Es honestidad. Esto me duele, pero quiero avanzar contigo. Es cohesión. Por eso tienes que renunciar a tu libertad es control. La diferencia está en quien carga con la responsabilidad final de tu emoción. Puedes compartirla, no puedes imponerla. Una mujer siente la diferencia entre un hombre que revela su mundo y uno que se desploma sobre ella. El primero crea intimidad.
El segundo entrega una tarea. El placer emocional necesita profundidad, pero también aire. Necesita cercanía sin absorción. El hombre que abandona sus objetivos, rutinas y amistades en cuanto aparece una mujer no está demostrando amor. Está mostrando que no tenía estructura suficiente para integrar el vínculo sin desaparecer dentro de él. Al principio esa entrega absoluta puede parecer romántica. Después pesa. Ella se convierte en el único acontecimiento de su vida, el centro de cada conversación y la explicación de cada estado de ánimo. Él ya no llega con un mundo para compartir, llega vacío, esperando que ella lo llene. Y cuando ella no puede hacerlo, se siente estafado. Un hombre con dirección no necesita fingir estar ocupado. Está comprometido con algo que existiría aunque ninguna mujer lo mirara, una obra, una disciplina, una responsabilidad, una causa, una familia, una habilidad que construye con paciencia. Su propósito no es un accesorio de seducción. No aprende a tocar un instrumento para parecer interesante ni entra al gimnasio únicamente para provocar arrepentimiento. Hace esas cosas porque se niega a vivir por debajo de su capacidad. Esa vida produce presencia. Cuando está con ella, puede estar de verdad porque no intenta extraer de cada instante una garantía sobre el futuro. No acelera. No vende una versión perfecta. No convierte la conversación en una campaña publicitaria. Escucha lo que ella dice y también lo que evita, pero no juega a diagnosticarla. Se permite no saber. La curiosidad mantiene vivo el deseo, la certeza arrogante lo mata. El hombre que cree entender a todas las mujeres deja de mirar a la que tiene enfrente. La reemplaza por una teoría. Decide de antemano qué significa cada gesto y termina relacionándose con su propio prejuicio. Ninguna mujer real puede competir con una interpretación que siempre se considera correcta. Si se acerca, él dice que busca validación. Si se aleja, dice que lo está probando. Si habla, manipula. Si guarda silencio, manipula. Ha construido una doctrina imposible de refutar y por eso mismo inútil. No está leyendo la realidad, está protegiéndose de ella. Comprender el placer femenino exige abandonar la fantasía de una fórmula universal. Algunas mujeres desean lentitud, otras reaccionan a una energía más inmediata. Algunas necesitan palabras, otras confían más en la conducta. Algunas disfrutan ser guiadas, otras desean dirigir o alternar. Algunas se sienten atraídas por la reserva, otras la perciben como frialdad. La única estrategia que sobrevive a estas diferencias es la atención, observar a la persona concreta, conversar, calibrar, aceptar correcciones y no insistir cuando la respuesta es negativa. Eso parece menos espectacular que una lista de secretos, pero requiere mucha más habilidad. Una técnica puede memorizarse. La presencia exige que estés ahí, sin esconderte detrás de un personaje. El personaje seductor suele nacer de la vergüenza. Un hombre mira su identidad y decide que no basta. Adopta gestos, ropa, historias, posturas y un vocabulario que cree irresistible. Durante un tiempo obtiene resultados. Descubre que puede provocar reacciones que antes no conseguía y se intoxica con esa nueva capacidad. Pero cada conquista profundiza una pregunta que intenta ignorar. ¿Ella desea al hombre que soy o al hombre que interpreto? Para evitar la respuesta, perfecciona la máscara. Ya no sabe dónde termina la estrategia y dónde empieza él. Eso destruye algo interno. Atención recibida no alcanza al ser real, de modo que no puede alimentarlo. Es como comer detrás de un vidrio. Ve la comida, observa que todos creen que está disfrutando, pero sigue hambriento. El poder externo crece mientras el núcleo se debilita. Puede seducir a una habitación y no soportar 5 minutos a solas. Puede enseñar confianza y desmoronarse cuando una mujer específica no lo elige. Puede volverse experto en generar interés sin desarrollar la capacidad de mantener amor. Ese es el final oscuro de muchos hombres que entraron al mundo de la seducción buscando curar una inseguridad. Convirtieron la herida en una profesión. No necesitas asesinar todo aprendizaje social por este riesgo. Vestirte bien, conversar mejor, perder el miedo a iniciar contacto, comprender el ritmo, desarrollar humor y aprender a expresar deseos son habilidades legítimas. El problema aparece cuando las usas para reemplazar la identidad en lugar de expresarla. La habilidad debe amplificarte, no falsificarte. Puedes aprender a mirar a los ojos sin convertir la mirada en un truco.
Puedes hablar con intención sin recitar líneas. Puedes cuidar tu cuerpo sin creer que el cuerpo compra afecto. Puedes aumentar tus opciones sin convertir a las personas en números. El objetivo no debería ser conseguir que cualquier mujer te desee. Esa ambición es infantil, porque convierte la libertad ajena en un obstáculo contra tu omnipotencia. El objetivo adulto es convertirte en un hombre capaz de expresar con claridad quién es, reconocer reciprocidad, construir tensión con respeto y retirarse cuando no existe coincidencia. No necesitas ganar todas las puertas. Necesitas dejar de golpear aquellas que están cerradas y dejar de huir cuando una puerta auténtica se abre. Muchos hombres dominan la persecución, porque la distancia los protege. Desean con ferocidad a la mujer inaccesible, pero cuando una mujer disponible los conoce de verdad, pierden interés, encuentran defectos o crean conflictos. No estaban buscando amor, estaban buscando una tarea que les permitiera evitar la intimidad. Mientras persiguen, pueden fantasear. La mujer distante no conoce sus zonas débiles, no presencia sus inseguridades cotidianas y no puede descubrir que detrás del cazador hay un niño aterrorizado. La conquista parece valentía, pero a veces es la forma más elegante de huir. El verdadero riesgo comienza después del sí, cuando ya no hay una misión que distraiga y debes aprender a permanecer. Permanecer no significa tolerar abuso ni apagar el deseo en una rutina muerta. Significa sostener la realidad cuando la fantasía inicial se retira. La mujer deja de ser un símbolo y se convierte en persona. Tiene días difíciles, contradicciones, deseos propios, partes que no existen para complacerte. Tú también caes del pedestal. Ella descubre tus hábitos, tus temores, tus límites y la distancia entre lo que anunciaste y lo que haces. Ahí empieza la relación, o termina la actuación. La seducción madura no concluye con la conquista, cambia de forma. Se convierte en atención renovada, espacio, sorpresa, conversación honesta, crecimiento separado y reencuentro. El misterio no requiere secretos destructivos. Nace de que ninguna persona viva está completamente terminada. Si continúas creciendo, no pueden poseerte mediante una definición congelada. Si mantienes curiosidad por ella, tampoco la reduces al papel de «mi mujer», como si ese nombre agotara su complejidad. La familiaridad mata el deseo cuando se transforma en negligencia. Crees que porque alguien te ama, ya no necesita ser mirado. Dejas de escuchar, dejas de tocar con intención, dejas de preguntar y empiezas a administrar. El vínculo se convierte en logística. Después aparece otra persona que le presta atención y dices que el mundo es traicionero, sin revisar los años durante los que trataste su presencia como un mueble garantizado. Nada de esto justifica una infidelidad. Explicar una grieta no absuelve a quien decide atravesarla. Pero el hombre que quiere comprender no se refugia únicamente en la culpa ajena. Examina también dónde dejó de estar vivo. Recuperar el deseo no consiste en aplicar celos ni fabricar la amenaza de perderte. Consiste en volver a ser alguien que elige, crea, arriesga, escucha y se sostiene. La seguridad sin vitalidad puede convertirse en monotonía. La vitalidad sin seguridad se convierte en caos. El placer habita la tensión entre ambas. Ella necesita saber que no vas a destruirla y sentir que todavía no puede predecir cada parte de ti. Eso no se logra volviéndote inconsistente. Se logra siendo confiable en el carácter e impredecible en la expresión. Tu palabra es estable. Tu vida no está muerta. Tus límites son claros. Tu curiosidad permanece abierta. No amenazas con irte durante cada conflicto, pero tampoco comunicas que aceptarás cualquier cosa con tal de conservarla. Puedes amar profundamente y seguir siendo capaz de marcharte si la relación exige la destrucción de tu dignidad. Esa capacidad no es frialdad, es la columna que permite que tu amor sea una elección y no una dependencia. Quien no puede irse, tampoco puede elegir quedarse, solo está atrapado. El placer femenino percibe la diferencia entre ser elegida por un hombre libre y ser retenida por uno desesperado. El hombre libre no necesita recordarle constantemente que tiene opciones, no exhibe mujeres alrededor para aumentar su precio. Su libertad se nota en la calma con la que sostiene sus principios. Puede perder una oportunidad sin perderse.
Puede escuchar una crítica sin obedecer automáticamente ni defenderse con violencia. Evalúa. Si la crítica es cierta, cambia. Si es falsa, no necesita iniciar una guerra para demostrarlo. Esa estabilidad produce un espacio en el que ella puede dejar de administrar su ego. Puede hablar con verdad. Puede incluso confrontarlo, sabiendo que él distinguirá entre una observación válida y una falta de respeto. No es un muro. Es una puerta con bisagras fuertes, puede abrirse sin caer. La masculinidad que solo sabe endurecerse termina quebrándose. La fortaleza real contiene flexibilidad. Un árbol completamente rígido no resiste la tormenta, se parte. Un hombre que jamás admite miedo, tristeza o duda no ha vencido esas emociones. Ha firmado un pacto de silencio con ellas y lo reprimido cobra intereses. Sale convertido en ira, sarcasmo, adicción, control, trabajo compulsivo o sexualidad utilizada como anestesia. Luego afirma que él no es emocional mientras todo su mundo está organizado alrededor de emociones que se niega a nombrar. El placer con una mujer no curará eso. Puede distraerlo unas horas, darle una sensación de triunfo y hacerle creer que recuperó el control. Al despertar, seguirá siendo él. La intimidad incluso puede intensificar la herida porque ser deseado activa el miedo a dejar de serlo. Cuanto más recibe, más teme perder. Empieza a vigilar la fuente de su alivio. El amor se convierte en abstinencia anticipada. Por eso la disciplina emocional es inseparable de la seducción adulta. No consiste en no sentir, sino en retrasar la reacción hasta comprender qué estás sintiendo. Cuando aparece el celo, no lo coronas como verdad. Preguntas qué hecho ocurrió, qué historia construiste alrededor y qué acción respeta tus valores. Cuando aparece el deseo, no lo conviertes en derecho. Reconoces su fuerza sin asignarle autoridad sobre otra persona. Cuando aparece el miedo al abandono, no corres a fabricar cercanía forzada. Respiras, observas el patrón y decides si necesitas conversar o simplemente tolerar una incertidumbre normal. Cuando aparece la ira, no la utilizas como permiso para humillar. La ira puede informarte de un límite cruzado, no sabe por sí sola cómo repararlo. Tú decides. Esa pausa es uno de los músculos más masculinos que puedes desarrollar, el espacio entre impulso y conducta. Ahí vive tu libertad. Sin ese espacio, cualquier persona capaz de activar tus emociones puede gobernarte. Una mujer atractiva te mira y cambias de personalidad. Se distancia y abandonas tus prioridades. Te elogia y entregas confianza prematura. Te critica y pierdes el control. ¿Dónde está tu poder si depende de que nadie toque el botón correcto? El lado oscuro del placer femenino no solo revela lo que ella desea, revela aquello que tú estás dispuesto a sacrificar para ser deseado. Algunos sacrifican la verdad. Dicen que no buscan nada serio cuando sí lo desean, o prometen profundidad cuando solo quieren acceso. Otros sacrifican sus límites. Aceptan desprecio, ambigüedad interminable y migajas porque temen volver a la soledad. Otros sacrifican su identidad. Adoptan gustos, opiniones y planes para encajar. Otros sacrifican a otros hombres, traicionando amistades y valores por una oportunidad. Cada sacrificio parece pequeño en el momento. Después te miras al espejo y no reconoces al hombre que consiguió atención a cambio de sí mismo. Ningún placer compensa esa pérdida. Puedes disfrutar a una mujer sin convertirla en altar. Puedes admirar su belleza sin arrodillarte ante ella. Puedes quererla con intensidad sin entregarle la facultad de definir tu honor. El deseo sano dice, te quiero en mi vida. La dependencia dice, sin ti no tengo vida. La primera invita. La segunda amenaza, aunque utilice palabras románticas. Ella siente cuando tu amor contiene la exigencia de salvarte. Puede aceptar el papel durante un tiempo, alimentada por sentirse indispensable, pero la dinámica terminará devorando a ambos. Tú la culparás por no llenar un vacío que existía antes de conocerla. Ella se cansará de demostrar un amor que ningún volumen de pruebas consigue estabilizar. Cada confirmación durará menos. Necesitarás más mensajes, más exclusividad, más acceso, más renuncias. El monstruo no se alimenta de amor, se alimenta de certeza, y la certeza absoluta no existe entre dos seres libres. Solo puedes recibir conducta consistente y decidir confiar. La confianza no es ausencia de riesgo.
Es la aceptación consciente de que el riesgo existe y aún así eliges no convertir la relación en un puesto de vigilancia. Si descubres una traición, actúas. No necesitas vivirla 100 veces por adelantado. Un hombre puede desperdiciar años intentando impedir un abandono y terminar abandonándose a sí mismo cada día. Ese es el fracaso que nadie ve. Continúa en la relación, conserva la foto, la rutina y el título de pareja, pero ya no habla con honestidad. No persigue sus metas, no defiende sus límites y no reconoce su propia voz. Evitó que ella se fuera, pero él desapareció. La transformación comienza cuando recuperas la responsabilidad sobre tu centro. No esperas que ella cambie para volver al gimnasio, ordenar tus finanzas, enfrentar tu trabajo, buscar ayuda, dormir bien o dejar una adicción. No conviertes la mejora personal en una campaña para recuperarla. Lo haces porque tu vida ha permanecido demasiado tiempo bajo el mando de impulsos, heridas y excusas. Si ella regresa, encontrará a un hombre distinto. Si no regresa, ese hombre seguirá existiendo. Ahí sabes que el cambio es real. La mayoría quiere transformarse lo suficiente para producir una reacción externa. Publica el cuerpo nuevo, muestra el viaje, exagera la calma y espera que cierta persona observe. Todavía vive para sus ojos. La transformación auténtica ocurre cuando nadie aplaude, cuando ella no mira, cuando no existe garantía de recompensa y aún así mantienes el compromiso. Cada mañana en que cumples una promesa pequeña reparas la relación contigo. Cada vez que dices una verdad difícil en lugar de una mentira conveniente recuperas autoridad. Cada límite sostenido sin odio fortalece tu columna. Cada rechazo aceptado sin humillarte ni atacar demuestra que ya no eres esclavo del resultado. Esa es la clase de hombre cuya presencia puede despertar placer sin perseguirlo como un ladrón. No porque aplique una técnica secreta, sino porque su energía no llega a tomar. Llega a encontrarse. Puede desear y seguir viendo. Puede sentir excitación y continuar escuchando. Puede admirar un cuerpo sin olvidar que contiene una historia, límites, temores, inteligencia y libertad. No convierte el encuentro en un examen de masculinidad. Por eso puede jugar. El juego desaparece cuando un hombre necesita ganar. Cada palabra se vuelve cálculo, cada silencio amenaza y cada gesto prueba. La ligereza no es superficialidad, es ausencia de coerción. Dos adultos pueden provocarse, acercarse, retroceder, reír, negociar y descubrirse porque ninguno necesita que el otro complete un guión. El hombre inseguro teme improvisar porque una respuesta inesperada podría revelar que no controla la situación. El hombre presente se adapta sin traicionarse. Si ella muestra interés, avanza con atención. Si duda, reduce velocidad. Si se niega, acepta. Si juega, juega sin convertir la confusión en un arma. Si busca manipular, señala o se retira. No intenta convertir cada mujer en una prueba de su poder. Selecciona. La selección es una parte olvidada de la masculinidad. Muchos hombres hablan como cazadores, pero aceptan a cualquiera que los valide. No preguntan si esa mujer es honesta, compatible, estable o capaz de responsabilidad afectiva. Solo preguntan si pueden conseguirla. Su ego elige antes que su criterio. Después descubren que conquistaron una relación que destruye su paz y se sienten engañados. Nadie los obligó a ignorar las señales. La belleza no canceló el patrón. Ellos decidieron que el patrón era un precio aceptable por acercarse a la belleza. El placer los volvió negociadores de su propia ruina. Un hombre disciplinado no demoniza la atracción, pero tampoco la deja gobernar el contrato completo. Puede reconocer que una mujer despierta algo feroz en él y aún así observar cómo trata la verdad. Puede sentir química y preguntar si existe paz. Puede disfrutar intensidad sin llamarla destino. Puede retirarse de una conexión poderosa cuando su costo es la dignidad, porque comprende que algunas personas llegan a despertar una parte de ti, no a acompañarte durante toda la vida. La pérdida duele, pero el dolor no demuestra que debías quedarte. A veces demuestra que finalmente elegiste romper una dependencia. El cuerpo protesta cuando dejas una dinámica intermitente. Extraña los picos, las reconciliaciones, la incertidumbre y el alivio posterior. Puedes confundir esa abstinencia con amor extraordinario. No todo lo que cuesta abandonar merece conservarse. Las máquinas tragamonedas también producen apego mediante recompensas impredecibles.
Una relación puede utilizar el mismo circuito: cercanía intensa, retirada, angustia, regreso, euforia. Cada reconciliación parece más profunda porque viene después del miedo. Pero no están construyendo intimidad, están regulando una adicción compartida. El lado oscuro del placer incluye esa capacidad de confundir activación con conexión. El corazón acelerado puede significar deseo, pero también amenaza. Las mariposas pueden ser entusiasmo o el sistema nervioso reconociendo un patrón antiguo. Lo familiar no siempre es sano. A veces te atrae exactamente quien reproduce la herida que intenta resolver. La persona distante para demostrar que esta vez lograrás ser elegido. La persona crítica para ganarte por fin la aprobación que faltó. La persona caótica porque la calma te parece vacía después de años de tensión. Llamas química a una repetición. Ella puede hacer lo mismo contigo. Dos heridas se reconocen y sienten destino. Cada una ofrece a la otra la oportunidad de repetir su papel favorito: perseguidor y fugitiva, salvador y víctima, juez y acusada, admirador y reina. La intensidad es real, la interpretación puede ser falsa. Salir de ese ciclo exige soportar que lo sano al principio quizás se sienta menos electrizante. La estabilidad no produce el mismo vértigo que la incertidumbre. Un hombre acostumbrado al caos puede interpretar la paz como falta de pasión y sabotearla para volver a sentir. Provoca celos, se distancia, inicia una pelea y después utiliza la reconciliación como prueba de amor. Necesita incendios para sentirse bombero. La madurez consiste en aprender un placer que no requiere destrucción previa. La calma también puede ser profunda. La confianza también puede contener deseo. La amabilidad no tiene que ser sumisión y la firmeza no tiene que ser violencia. El problema es que muchos hombres solo conocen extremos. Fueron complacientes, resultaron heridos y decidieron convertirse en fríos. Pasaron de no tener límites a no permitir cercanía. Confunden la corrección con la inversión total del error. Pero el opuesto de la dependencia no es la indiferencia, es la autonomía. El opuesto de rogar no es castigar, es expresar y aceptar. El opuesto de idealizar no es despreciar, es ver. El opuesto de perderte en una mujer no es usar mujeres, es permanecer contigo mientras amas. Ese punto medio exige más coraje porque no ofrece una identidad teatral. No eres el chico bueno ni el monstruo irresistible. Eres un adulto responsable de su deseo. Dices lo que quieres sin exigirlo. Muestras interés sin entregar tu destino. Proteges tu dignidad sin necesitar superioridad. Reconoces la sombra sin rendirle culto. Una mujer no necesita que te conviertas en un monstruo para desearte. Necesita, si existe compatibilidad, sentir que no tendrás miedo de tu propia fuerza ni utilizarás esa fuerza para aplastarla. Necesita poder encontrar un no dentro de ti, una dirección, una presencia que no se diluya ante su belleza. Pero también necesita encontrar humanidad. Un muro no ofrece protección, solo distancia. El hombre integrado puede ser firme y tierno porque ninguna de las dos cualidades amenaza su identidad. Puede abrazar sin convertirse en siervo. Puede liderar sin convertirla en subordinada. Puede pedir disculpas sin arrodillarse ante la vergüenza. Puede cambiar de opinión sin sentir que perdió una batalla. Puede llorar sin entregar el timón. Puede sentir deseo oscuro sin actuar contra la voluntad de nadie. Esa integración es más poderosa que cualquier pose. La mujer que se acerca no encuentra un personaje ansioso por demostrar masculinidad. Encuentra un hombre que ya decidió cómo quiere vivir. Quizá lo elija, quizá no. Él sobrevivirá a ambas posibilidades. Y justamente por eso su deseo posee peso, no nace de la necesidad de ser salvado, sino de una capacidad real de escoger. El placer femenino que casi ningún hombre entiende no consiste en ser dominada, perseguida, ignorada o adorada como una diosa. Consiste, cuando existe deseo, en poder descender de todos los papeles que el mundo le impone y sentirse viva frente a alguien que también ha dejado de actuar. Poder ser fuerte sin competir, suave sin quedar expuesta a un depredador, intensa sin ser condenada, contradictoria sin utilizar la contradicción como licencia para dañar. Poder mirar a un hombre y descubrir que su calma no es una táctica, que su límite no es un castigo, que su deseo no es hambre ciega y que su oscuridad ha sido examinada. Él sabe de que sería capaz si permitirá que la herida gobernara y por eso no le entrega el mando. No presume de ser peligroso.
Ha aprendido a no convertirse en peligro para quienes confían en él. Tampoco se vuelve inofensivo. Protege, confronta, decide y se marcha cuando es necesario. Su bondad posee dientes, pero no busca carne. Ese hombre no necesita conocer todos los secretos femeninos. Conoce suficientemente los propios. Sabe dónde intenta complacer, dónde quiere controlar, dónde inventa historias y dónde confunde deseo con destino. Ha dejado de perseguir mujeres para escapar de sí mismo. Si comparte placer, no lo utiliza como trofeo. Si recibe una confesión, no la convierte en munición. Si alguien se entrega, comprende que acaba de recibir una responsabilidad, no un título de propiedad. Si la relación termina, el dolor no borra el respeto que alguna vez prometió. Su masculinidad no depende de que una mujer permanezca. Depende de que él permanezca fiel a lo que es, incluso cuando ella decide irse. Ahí termina el niño que rogaba por ser escogido. Ahí termina también el falso estratega que necesitaba provocar obsesión para sentirse importante. Queda un hombre capaz de mirar el placer, el rechazo, la belleza, la pérdida y su propia sombra sin arrodillarse ante ninguno. Ese hombre ya no pregunta qué truco hará que ella pierda el control. Se pregunta si ambos pueden sentirse libres para bajarlo, sin perderse. Si existe verdad detrás de la tensión. Si la atracción puede soportar la luz. Y si lo que están creando fortalece o devora. Ya no mide su valor por cuántas mujeres puede afectar, sino por cuánto de sí mismo conserva cuando una mujer lo afecta profundamente. Porque ser impenetrable no es poder. Poder es ser tocado sin quedar gobernado, amar sin arrastrarte, desear sin tomar, retirarte sin destruir, y sostener tu palabra cuando el ego exige venganza. La mujer no es el territorio que debes conquistar. El territorio siempre fuiste tú. Tu miedo, tu hambre, tu obsesión por ser suficiente, tu necesidad de controlar aquello que podría abandonarte. Conquista eso y dejarás de pedirle al deseo que te otorgue una identidad. Conquista eso y ninguna respuesta tardía decidirá tu día. Ninguna mirada ajena reducirá tu estatura. Y ningún rechazo convertirá tu dolor en odio. Conquista eso y podrás entrar en la oscuridad del placer sin transformarte en esclavo ni verdugo. No saldrás de allí habiendo dominado a una mujer. Saldrás habiéndote dominado a ti mismo. Y esa es la única victoria que nadie puede retirar cuando termina la noche. Tal vez llegaste hasta aquí creyendo que el secreto estaba en aprender a controlar su deseo, pero el hombre que necesita dominar a una mujer todavía no ha conseguido dominarse a sí mismo, porque tu verdadero poder no se demuestra cuando ella te busca, cuando te desea o cuando teme perderte. Se demuestra cuando su silencio no destruye tu centro, cuando su belleza no compra tu dignidad y cuando su rechazo no convierte tu dolor en odio. Robert Greene escribió que la seducción actúa primero sobre la mente, pero ningún hombre debería intentar entrar en la mente de una mujer mientras continúa siendo prisionero de la suya. Puedes aprender palabras, ausencias y movimientos capaces de despertar emociones, pero si detrás de todo eso sigue viviendo un hombre desesperado por sentirse suficiente, tarde o temprano la máscara caerá. Y cuando caiga, no importará cuántas veces lograste atraerla, sino cuántas veces te traicionaste para conseguirlo. La masculinidad no consiste en volverte frío, cruel ni imposible de alcanzar. Consiste en sentir profundamente sin arrodillarte ante lo que sientes, en desearla sin convertirla en tu salvación, en amarla sin abandonarte, en saber marcharte sin destruirla y quedarte sin perderte. No viniste a convertirte en el hombre que controla su placer. Viniste a convertirte en aquel cuya presencia despierta algo porque ya no mendiga, no manipula y no actúa. El hombre que ella difícilmente olvida no es quien consiguió entrar en su cuerpo, es quien nunca tuvo que salir de sí mismo para lograrlo. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público. Lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.